Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban matarle, pero no encontraban qué podían hacer porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Bueno, ya estamos prácticamente a las puertas de la festividad de Cristo Rey, que con esto termina lo que llamamos el tiempo ordinario, vale decir, el tiempo donde se nos va hablando un poco así, nos hacen un panorama de lo que es la enseñanza del Señor y lo que tiene que ser nuestra vida. Acá en el libro del Apocalipsis hoy es un poquito difícil de entender en un principio esto del librito, pero no es tan complicado. Nosotros si vivimos o intentamos vivir la fe conforme a lo que el Señor nos pide, es una fe que nos va a traer evidentemente muchas alegrías y nos va a permitir llevar una vida bastante contracorriente, si se quiere, pero plena. ¿No? Por eso la oración también dice: nuestra alegría está en servirte, Señor. ¿No? Pues bien, esa es la alegría perfecta. Pero eso significa que por ir contracorriente, así como cuando uno intenta nadar contracorriente, por ejemplo en un río, es difícil, ¿no? Hay que tener mucha fuerza y no cejar nunca, porque un momento que tú dejas de nadar, la corriente te arrastra. De esa misma forma, la vida del cristiano va a tener siempre muchas dificultades en el mundo, porque va a tener siempre persecuciones, porque el mundo no ama a Dios ni a los hijos de Dios, los hijos del hombre, ¿no? Los hijos de Dios. Porque de alguna manera nuestra vida, ¿no?, los llama a conversión, les hace contraste con lo que ellos dicen y hacen. Sin embargo, cuando nosotros anunciamos el amor de Dios, esa palabra es una palabra dulce. Nosotros muchas veces en la iglesia, por influencias externas y todo, ha entrado mucho el moralismo. Entonces toda la predicación es una predicación de tú debes, tú tienes, ¿no? Y al final ponen unas cargas muy pesadas en los hombros de las personas que quieren seguir a Dios, en circunstancias que no es eso lo que el Señor ha dicho, ¿no? El Señor, y espero que con esto de la pandemia y de haber podido escuchar Eucaristías diarias, por ejemplo, más gente de lo habitual, se hayan dado cuenta que el Señor no exige nada, el Señor propone. Y en el Antiguo Testamento muchas veces aparece que dice: haz esto y vivirás, pero no te dice tienes que hacer esto, no, haz esto y vivirás. Lo que entonces tú sabes de que si no lo haces, eres libre, pero tú ya sabes las consecuencias.
Entonces, esto del librito, que es la palabra de Dios, ¿no? Eso es algo que nos va a dar a nosotros mucha satisfacción, pero que nos va a acarrear también sufrimiento, persecución sobre todo, que es un poco lo que pasa con el Evangelio. En el Evangelio nosotros vemos que Jesús tiene un celo enorme por la casa del Padre, ¿no? Y esto tiene relación también con nosotros mismos. O sea, la imagen esta de Jesús entrando al templo y viendo que está lleno de cambistas y vendedores de animales y palomas para los sacrificios y toda la casa, la casa es el cuerpo nuestro, ese es el templo de Dios. ¿No sabéis acaso que sois templo del Espíritu? ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros hemos hecho de la casa de oración del Padre, que nosotros debiéramos ser personas que vivimos en oración y además anunciando esta palabra de amor para los hombres, la hemos hecho una cueva de ladrones. Primero, nuestra fe no es una fe que está centrada en Jesucristo, en la palabra de Dios, sino que es una fe que está mezcladita con muchas cosas, ¿no? Hay algunos que se meten con el eneagrama, hay otros que para encontrar la paz hacen reiki, pero no rezan nunca, ni se confiesan, ni van a misa. Hay otros que van al psicólogo, porque el psicólogo es el que les va a orientar un poco la vida y les va a ayudar a vivir, ¿no? Yo siempre digo, no es una frase mía, pero la escuché alguna vez de sabio, un filósofo, que decía: los psicólogos son los sacerdotes de los paganos. Porque es verdad, ¿no? En esta sociedad en donde estamos tan contaminados con tantas cosas, nos cuesta mucho vivir nuestra fe pura, ¿no? Y la casa del Señor es una casa de oración, fundamentalmente, ¿no? No es una casa de deberes y teneres, ¿no? Es una casa fundamentalmente de oración. Por la oración, nosotros empezamos a tener una relación más abierta y más clara con Dios en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va mostrando los caminos a seguir de cada uno, porque tampoco es que todos tenemos que hacer lo mismo los cristianos, no. Cada uno tiene un camino que el Señor ha pensado para su máxima felicidad. Y en esta relación con el Espíritu, Él nos va entonces mostrando este camino, y ahí sí viene una acción, pero que es una acción como consecuencia del estado de gracia de oración que podemos llevar cuando nuestra casa está dedicada al Señor y no a los mercaderes del mundo. A veces estamos tan preocupados qué vamos a comer, con qué nos vamos a vestir, sobre todo en esta época de la pandemia. Esa palabra también se hace muy visible y el Señor dice: no andéis preocupados de esas cosas, que el Señor ya sabe lo que necesitan. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, lo demás se les dará por añadidura. Y eso es verdad. Hoy a mí me ha tocado escuchar a cientos de hermanos, ¿no? Además, por esto de estar celebrando con Zoom, uno tiene contacto con muchos hermanos de distintas partes, ¿no? Cuando celebramos la Eucaristía abierta para las comunidades, para que se escuchan gente no solamente acá de Santiago o de Chile, sino que escuchan gente de Colombia, gente de Venezuela, gente de México, hay gente de Australia que se unen a estas Eucaristías cuando las celebramos abiertas para las comunidades que están en camino de conversión, para el neocatecumenado. Y es impresionante ver cómo estos hermanos, unos que están recién empezando, otros que ya terminaron el catecumenado y que ya han aprendido un poco a vivir apoyándose en Dios por sobre todas las cosas, que hay algunos, sí, gracias a Dios, ¿no? Pues a mí me toca ver cómo comentan todos que este tiempo ha sido una verdadera bendición para ellos, que Dios ha provisto de todo, no les ha faltado nada, aunque algunos han perdido el trabajo, pero siempre el Señor se las ha arreglado para iluminarles el camino y para que puedan vivir libres. Y de hecho, ¿no? Cuando el Señor acá nos dice que
su casa es una casa de oración y echa a los cambistas y todo, de alguna manera es un llamado a conversión, para que dejemos de lado todo lo que es superfluo y empecemos a vivir conforme a la voluntad de Dios, no tener más de lo necesario. Y si llegamos a tener más, por gracia de Dios, resultado de nuestro trabajo, cierto, de nuestro esfuerzo, por supuesto, pero más de lo que necesitamos no es para que lo malgastemos o vivamos así como Pachá, ninguneando a los demás, sino que es para que nosotros con esa riqueza la distribuyamos entre nuestros hermanos más necesitados. Y eso va a ser un caudal de riqueza eterna para nosotros. El Señor no quiere que su pueblo sea un pueblo pobre de dinero, quiere que sea un pueblo pobre en su espíritu. Por eso dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, que no tienen nada que ver con la billetera, sino que tiene que ver con una actitud de vida. Nosotros sabemos, por ejemplo, que José y María eran anahuims, eran pobres, ¿no? Y siempre pensamos que eran así bien humilditos y todo, pero cuando uno va a Nazaret, por ejemplo, y conoce la casa de José o conoce la casa de María, uno se da cuenta que era gente acomodada. Para esa época esas casas eran bastante importantes, ¿no? ¿Y por qué entonces decimos que eran pobres? Porque ellos vivían, ¿no?, la pobreza evangélica, ¿no?, poniendo toda su confianza en Dios, ¿no?, y practicando la caridad, ¿no? Esa es la verdadera pobreza, ¿no? Y nosotros, la pobreza en el espíritu. Ahora, los pobres de espíritu, eso es otra cosa. Esos son los que no tienen a Dios. Y a esos es donde nosotros tenemos que ir. Porque por lo general, los que no tienen a Dios viven siempre buscando su realización en el mundo y lo pasan mal. Entonces, nuestra función, por eso la palabra es dulce en la boca, como dice el Apocalipsis. Porque nuestra misión es ir donde esa gente que está sufriendo, que está enredado con las cosas del mundo, que está frustrado porque las políticas de los gobiernos no son justas y nunca dan soluciones a los más necesitados, etc. Ir donde esa gente para decirle ánimo, que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que te va a sostener, que hay un Dios que te dará lo que necesita tu corazón. Y esa palabra siempre es dulce porque es una palabra de consuelo, de acogida, ¿no?, de comprensión. Tú te pones en el pellejo del otro y tú vas a hablar por tu experiencia, no porque te hayas aprendido las citas como los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no?, que además aprender las citas solamente para atacar después a la Iglesia Católica y demostrar que la Iglesia Católica es la sinagoga de Satán. Pero no se trata de eso. Se trata de que tú vayas a hablar desde tu experiencia de Dios y vas a ver cómo la palabra, si la meditas todos los días, fluye natural por tu boca. Pues bien, lo último, hay un ángel que dice, que es el que tiene el librito, que dice que tiene un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar. En la escritura, el mar siempre es la muerte, ¿no? Por lo tanto, este hombre y la tierra somos nosotros, ¿no? Entonces, nosotros estamos hechos de tierra, ¿no?, de barro, que lo hizo el Señor. Entonces, esta imagen del ángel que tiene un pie en la tierra y un pie en el mar es importante porque él es el que tiene el librito que es la palabra de Dios, ¿no? Es el ángel que está cuidándonos nuestra tierra para que no vivamos la muerte, para que no experimentemos la muerte que significa el mar. Es decir, para que aún en medio de las tribulaciones de este mundo, nosotros estemos siempre con la vista fija en el Señor, anunciando su amor y experimentando la vida eterna aquí en la tierra, con persecuciones, pero como una primicia de lo que le espera al hombre en su destino final. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de poder creer esta palabra y nos dé la gracia para poder empezar una vida nueva. Ahora que va a empezar el tiempo del Adviento, es un tiempo maravilloso para poder empezar a hacer un acto profundo de conciencia y entrar en un momento de conversión y prepararnos para que, si Dios quiere, el próximo año, cuando se empiecen a dar las catequesis del catecumenado en las distintas parroquias donde está el catecumenado hoy, en Santiago y en Chile, ¿no?, o en cualquier nación donde estén, ¿no?, vayamos a escuchar esa palabra.
Formemos una comunidad de crecimiento en la fe para formar parte de este pequeño resto que será el encargado de salvar al mundo y de animar a los hombres cuando venga la gran tribulación que viene. Bien, el que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.